Queremos una vez más ratificar que la política salarial de este gobierno es una política hambreadora y una política que somete a la dependencia económica del Estado a la clase trabajadora venezolana. Este gobierno de Nicolás Maduro, que acaba de anunciar un aumento del 20%, que solo representa 37 bolívares diarios en el salario mínimo de los trabajadores venezolanos, que no alcanza ni siquiera para el popular cafecito de la mañana, es una demostración de que no existe una real política económica que beneficie a los trabajadores venezolanos. Desde el Progreso Social queremos ratificar que no estamos complacidos con el aumento salarial de 7.000 bolívares. El venezolano de esta época tiene que tener un ingreso mínimo de 10.000 bolívares mensuales. Ese debe ser el sueldo mínimo de la clase trabajadora venezolana para poder apalear, para poder sostener un ingreso en su casa que le permita la cesta básica alimentaria, que está en el orden de los 23.000-25.000 bolívares mensuales. Este sueldo hambriador que coloca Nicolás Maduro solo crea dependencia de la clase trabajadora al Estado. Este ataque que ha desarrollado Nicolás Maduro contra la Polar, obligando a toda la producción de la Polar a desviar su producción hacia la red de distribución Bicentenario, Red Mercal y Agropatria, que son las redes de distribución de alimentos del gobierno, que han demostrado además a lo largo de toda esta crisis alimentaria su incapacidad para distribuir la alimentación al pueblo venezolano. Ahora va a demostrar el gobierno su incapacidad, porque ahora con este bozal que le ha puesto a la Polar, intentando quebrar la única empresa productora de alimentos efectiva y eficiente que tiene Venezuela, como es la industria Polar, el Grupo Polar, cuando el gobierno, los hilos del gobierno donde se almacena el grano, no hay ni siquiera maíz, donde la producción de azúcar está en el suelo, donde la producción de caraotas no existe, donde tienen 5 millones de hectáreas productivas en total abandono, dominada por las estructuras creadas por el gobierno y con una incapacidad operativa para producir alimentos en Venezuela, que lo único que ha producido es hambre y desolación en los anaqueles de los diferentes mercados, supermercados y bodegas que tiene el país. Ahora van contra la Polar, tratando de quebrar el espíritu productivo del Grupo Polar. Una vez más, el país va a ver la consecuencia negativa de una equivocada política económica de este gobierno, que solo se transmite a través del hambre, de la pobreza y de la miseria que crece día a día en nuestro país. Y demuestra simplemente en la ciudad capital la cantidad de indigentes que están ahora en la Baral, en la Lecuna, en la San Martín, la cantidad de niños que comienzan a vagar nuevamente sin un hogar fijo, sin un sitio donde resguardarse, sin un plato de alimento que le dé, la deserción escolar que comienza a cobrar fuerza, producto de no poder satisfacer el proceso de alimentación de los escolarizados. Esta es la política económica hambreadora del gobierno. Quienes hoy celebran el aumento de 7.000 bolívares como sueldo mínimo de los trabajadores, simplemente están celebrando el hambre del pueblo, porque el trabajador venezolano necesita 10.000 bolívares mensuales para poder sostener a su familia. Y desde el Progreso Social queremos ser categóricos en que impulsaremos desde la Asamblea Nacional con los diputados que tengamos la victoria desde la Mesa de la Unidad Democrática para que se establezca un mecanismo jurídico que obligue al gobierno nacional a entender que el país tiene que producir sus alimentos, tiene que producir la industria, tiene que producir la empresa privada en alianza con el gobierno para que este sueldo que tienen los venezolanos pueda alcanzar para algo, para el sueldo que se va a continuar aumentando cada 1 de mayo pueda servirle para algo a los venezolanos. Mientras el sueldo de los trabajadores esté por debajo de la cesta básica, mientras la clase trabajadora no entienda que es produciendo, que es al lado de la industria privada, que es de la mano de quienes saben producir dinero, que puede avanzar la clase trabajadora y que puede desarrollarse un país, estaremos a merced de un gobierno de hambre y de miseria como el que encabeza Nicolás Maduro. Un gobierno que fracasó en la política internacional, fracasó en la política de seguridad interna y fracasó en la materia económica y en consecuencia está conduciendo a la clase trabajadora hacia un fracaso total. Ahora bien,